Ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Honorables senadoras y senadores de los diversos grupos parlamentarios. Es para mí un honor comparecer ante este pleno integrado la terna sometida por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agradezco el reconocimiento que esto implica a mi trayectoria jurídica, académica y como integrante del Poder Judicial de la Federación, así como a la honorabilidad y antecedentes que han distinguido el ejercicio de mi actividad profesional. También, como mujer abogada dedicada al ámbito de la administración de justicia, me enorgullece y agradezco la oportunidad de contribuir al avance del principio constitucional de paridad de género. Como consejera de la Judicatura Federal, constaté y fui partícipe de los vastos esfuerzos desplegados para eliminar la brecha de género en el Poder Judicial Federal y consolidar la igualdad sustantiva, acciones afirmativas como la conformación paritaria de las plazas correspondientes a la implementación de la reforma laboral, la incorporación del principio de paridad en los concursos de oposición para la designación de juzgadoras y juzgadores o las nuevas políticas de adscripción que consideran en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y aunque hemos concretado avances significativos en la materia, la presencia paritaria de las mujeres en los poderes judiciales aún es tarea pendiente. A pesar de que el último año la cantidad de juezas y magistradas aumentó con relación al año anterior, solo el 20.3% de los órganos jurisdiccionales federales es encabezado por mujeres. Además, como no es ajeno a las y los integrantes de esta Cámara Alta, en la composición actual de la Suprema Corte de Justicia, las ministras representan únicamente el 27.2%, circunstancia que sin duda representa un pendiente en la inclusión directa del principio constitucional de paridad en nuestro máximo tribunal. En definitiva, afianzar la paridad al interior de todos los órganos del Poder Judicial de la Federación, incluida la Corte, es esencial para fortalecer el papel de las mujeres y su plena participación en todas las esferas de nuestra sociedad. Ahora bien, con independencia de la información sobre mi trayectoria, que ha sido debidamente documentada y presentada ante ustedes, honorables senadoras y senadores, deseo destacar las principales motivaciones de mi comparecencia ante este Pleno. Mi desempeño y experiencia como jurista y académica me ha permitido construir una visión integral sobre el impacto que tienen los sistemas de justicia en la realidad cotidiana de las personas, particularmente sobre la posibilidad que tienen los órganos de impartición de justicia de incidir en las condiciones estructurales de desigualdad, contribuyendo así en que la realidad social se ajuste en mayor medida al ideal de que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Más aún, en virtud de mi especialización en el derecho internacional y derecho internacional de los derechos humanos, no solo conozco los retos que supone para nuestro país garantizar los más altos estándares de protección de los derechos humanos, sino que comprendo a cabalidad la importancia que tiene el adecuado ejercicio jurisdiccional del alto tribunal para combatir los niveles críticos de impunidad y garantizar una justicia pronta y efectiva. México
sin estar ajeno al impacto cada vez mayor del derecho internacional de los derechos humanos sobre los sistemas jurídicos nacionales, inició una nueva era en el año 2011, cuando el Pleno de esta honorable Cámara aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ahora, a 10 años de esta reforma, corresponde reflexionar si los recursos y los medios de control establecidos para la defensa del orden constitucional han sido efectivamente entendidos desde una visión garantista que favorezca la protección más amplia para las personas. En lo esencial, el mandato constitucional establece que todas las normas de derechos humanos deben interpretarse a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales de los que México es parte, buscando, ante cualquier conflicto normativo, que la autoridad privilegie la norma más favorable para la persona. No obstante lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 293-2011, el máximo tribunal estableció que en aquellos casos en que hay una restricción constitucional expresa al ejercicio de los derechos humanos, esta deberá prevalecer. A mi parecer, dicho criterio limita el potencial del alcance y espíritu protector del artículo 1 constitucional, pues la efectiva aplicación del principio pro persona parte de reconocer que en la mayoría de los casos los tratados internacionales regulan un estándar de protección más amplio que el del derecho interno. Estoy convencida de los grandes avances que han significado los criterios emitidos por nuestro máximo tribunal en materia de derechos humanos. Sin embargo, lo estoy también de que la interpretación constitucional no ha alcanzado su punto culminante a efecto de garantizar la efectiva aplicación del principio pro persona. Dicho lo anterior, de ser investida con la gran responsabilidad que me convoca ante ustedes el día de hoy, uno de mis principales compromisos será el abogar por la adopción de criterios más garantistas y protectores de los derechos humanos, que den primacía a la norma nacional o internacional que proteja en mayor medida a las personas. La incorporación del derecho internacional en nuestro país ha significado una acelerada evolución del panorama jurídico que exige que todas las autoridades, especialmente aquellas que integran el sistema de justicia, presten la debida consideración al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Desde la perspectiva del trabajo cotidiano que desarrollan quienes imparten justicia, esta exigencia no es menor, pues la complejidad que envuelve el paradigma de la protección de los derechos humanos no se agota en las disposiciones del entramado normativo nacional. Por el contrario, este incluye las disposiciones de los 261 tratados internacionales en los que se reconocen derechos humanos y de los que México es parte, así como el contenido de las 436 sentencias y sus interpretaciones formuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al dimensionar la amplitud y extensión del bloque constitucional, podemos vislumbrar el grado de exigencia para las y los operadores de justicia, especialmente para quienes aspiramos a integrar la máxima judicatura del país, ya que el desarrollo de criterios de interpretación y cumplimiento de dichas disposiciones requiere de un vasto conocimiento de los sistemas de protección de derechos humanos a nivel universal, regional y nacional. Dicha circunstancia envuelve, como mínimo, 3 criterios adicionales a considerar. Primero, un sólido conocimiento del orden constitucional. Segundo, una comprensión amplia del derecho internacional y del derecho internacional de los derechos humanos. Y tercero, el estudio profundo de las teorías garantistas de los derechos humanos.
La concurrencia de los dos primeros asegurará que los asuntos se resuelvan desde la adecuada comprensión del bloque de constitucionalidad, mientras que el tercero garantizará que las teorías utilizadas sobre los derechos humanos sean compatibles y coherentes con nuestro sistema jurídico. Como jurista y académica, que he dedicado la mayor parte de mi vida profesional al estudio del derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, he desarrollado una visión panorámica, integrada y crítica del contexto universal, la cual me ha permitido comprender que la diversificación de los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad se inscriben en un mundo globalizado cada vez más interdependiente que no consiente soluciones aisladas. De ser honrada con esta suma responsabilidad, pondré al servicio de la justicia y la sociedad toda mi experiencia y conocimientos para garantizar una labor jurisdiccional enmarcada en una visión amplia, global, progresista de los derechos humanos y que resulte en el más alto cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país. Concretamente, incluiré en todas mis determinaciones aquellos elementos centrales y relevantes de las líneas jurisprudenciales de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, con miras a garantizar un control dinámico de las obligaciones convencionales de nuestro país. Ahora bien, a lo largo de los últimos 2 años, durante el desarrollo de la alta responsabilidad que este Pleno me confirió al designarme como consejera de la Judicatura Federal, constaté que una de las tareas impostergables para el Poder Judicial Federal radica en consolidar nuestra legitimidad y confianza frente a la ciudadanía. De ahí que el interés ampliamente manifestado por las y los integrantes de esta Cámara Alta con relación a la consolidación de una justicia eficiente, moderna y cercana a las personas sea otro de los elementos a considerar en este proceso de designación. Sobre todo, debo enfatizar que en mi actual labor como consejera de la Judicatura Federal, presidenta de la Comisión de Carrera Judicial e integrante de las comisiones de disciplina y vigilancia, he dedicado mis esfuerzos a combatir desde su origen los actos de corrupción, nepotismo y todas aquellas conductas que vulneran la integridad de las personas y su confianza en el Poder Judicial Federal. Como señalé ante esta honorable Cámara, uno de mis mayores compromisos es el fortalecimiento y optimización del Poder Judicial Federal con miras a incrementar los niveles de confianza y cercanía con la sociedad mexicana, cuestión de la mayor trascendencia al tomar en cuenta los principales indicadores sobre el grado de confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y justicia. Al respecto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, elaborada anualmente por el INEGI, revela que el nivel de confianza ciudadana en las y los jueces solo alcanza el 60%, en contraste con otras autoridades de seguridad pública y seguridad nacional. Reafirmo con certeza mi aspiración a impulsar desde el máximo tribunal una impartición de justicia cercana a todo el pueblo de México y a la sociedad civil organizada, que contribuya a reivindicar la legitimidad de la judicatura frente a la ciudadanía. Para ello, una de mis prioridades será sostener y promover una política de tolerancia cero a la corrupción, tráfico de influencias y al nepotismo en todos los niveles, ejerciendo adecuadamente las facultades en la materia, específicamente la de resolver sobre responsabilidades administrativas y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes por faltas graves cometidas por las y los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mi parecer, el aumento de la confianza ciudadana en el aparato de justicia no puede descansar únicamente en las políticas de combate a las prácticas indebidas al interior de las instituciones judiciales.
Aunque fundamentales, estas deben ir acompañadas de medidas eficaces que garanticen a las personas el derecho a comprender al aparato de justicia, lo que implica reconocer otras problemáticas profundamente arraigadas en el quehacer jurisdiccional, como el uso de las palabras de comprensión exclusiva para abogados, así como expresiones anacrónicas, redundantes y retóricas en la redacción de las decisiones judiciales. Bajo dicha tesitura, de ser honrada con esta designación, otra de mis prioridades será la utilización de un lenguaje claro, comprensible e incluyente a efecto de disminuir la posible ambigüedad y confusión sobre los proyectos de resolución que me corresponda emitir. También estimo necesario hacer hincapié en el proceso que atraviesa actualmente el Poder Judicial Federal, en concreto la Suprema Corte de Justicia, derivada de las recientes reformas en materia judicial. Se avecinan importantes cambios que apuntalan el rol de la Suprema Corte como un auténtico tribunal constitucional, permitiendo que sus trabajos se enfoquen en los asuntos más relevantes del orden jurídico nacional. Se establece además la facultad de definir su política jurisdiccional, un sistema de jurisprudencia por precedentes, la reestructura del artículo 105 constitucional y la legitimación de los órganos autónomos para promover controversias constitucionales, entre otras. Como integrante del Consejo de la Judicatura Federal, conozco de primera mano los componentes específicos de estas reformas y he sido parte activa de los esfuerzos de implementación. Sumado a lo anterior, debo destacar también que al iniciar la importante responsabilidad con la que me honró previamente esta Cámara Alta, fui designada por el Pleno del propio Consejo como representante del Poder Judicial Federal ante dos instancias de la mayor trascendencia para lograr que la Administración de Justicia permee en todos los niveles y ámbitos de gobierno: el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. De ahí que pueda con toda certeza reafirmar ante ustedes mi máximo compromiso por impulsar en esta nueva etapa de la justicia federal un diálogo abierto y transversal con las diferentes instituciones del Estado, siempre encaminado a combatir efectivamente cualquier forma de corrupción y sobre todo a impulsar las medidas necesarias para erradicar y sancionar los delitos que afectan a los sectores más vulnerables de la población. Por todo ello, de conferirme el máximo honor al que pueda aspirar cualquier profesional del derecho en nuestro país, habré de contribuir sólidamente desde una experiencia y conocimiento profundo con la adecuada implementación de las reformas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por ende al fortalecimiento del Poder Judicial desde la cúspide. Esto a partir de una visión transversal del Estado y sus instituciones, que no solo permita a la Suprema Corte asumir su rol como genuino tribunal constitucional, sino también su necesario compromiso de dialogar, coordinarse y trabajar en conjunto con los distintos sectores del Estado mexicano para el efectivo cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es debido a estas consideraciones que la designación que hoy recae sobre este Senado de la República reviste una trascendencia coyuntural que no puede subestimarse, no solo porque permite que ustedes, honorables senadoras y senadores, aseguren que quien se integre al máximo tribunal garantice una visión amplia de las normas nacionales e internacionales para poder abogar por la protección más amplia de la persona o que ésta pugne por el adecuado cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Aún más importante, porque esta votación en puerta representa una nueva oportunidad para avanzar en la renovación del Poder Judicial de la Federación. De ser investida con esta solemne función, velaré por tender los puentes de cooperación y colaboración plurales y necesarios para cumplir cabalmente las obligaciones y responsabilidades del Estado mexicano. Incentivaré y armonizaré acciones que logren una impartición de justicia eficiente, eficaz y de calidad,
y me abocaré a eliminar factores que condicionan la función judicial en detrimento de todas y todos los mexicanos. Ratifico mi sentida convicción de que la capacidad decisoria de quienes juzgan deben alejarse del uso parcial o interesado de sus convicciones y siempre velar por la aplicación pura y objetiva del ordenamiento jurídico. Confío en que mi trayectoria, así como mi transparente actuar como integrante del Consejo de la Judicatura y puente de coordinación con otras instancias de gobierno, dé constancia suficiente de mi probidad como jurista respetuosa y garante del orden jurídico nacional e internacional, promotora de acciones transversales que eliminan las brechas de desigualdad e impunidad de nuestro país y guiada en todo momento por la máxima y genuina aspiración de proteger y convertir en realidad los derechos humanos protegidos por nuestro derecho constitucional. Por lo anterior, senadoras y senadores, pido su voto el día de hoy. El voto que ustedes me confieran será para una ministra comprometida con la igualdad sustantiva y eliminación de la brecha de género dentro del Poder Judicial. Una ministra con profunda y probada vocación por la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en favor de todas las personas. Una ministra cercana a la ciudadanía y empática a las necesidades contemporáneas de la sociedad mexicana, con una visión global e innovadora del papel que debe ejercer la función judicial en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Será el voto por una ministra convencida de la legítima demanda social de contar con un aparato de justicia abierto, imparcial y transparente. Una ministra que hará uso del potencial de la intervención judicial para revertir las condiciones estructurales de desigualdad que nos perjudican a todas y a todos los mexicanos y que a todas luces resultan incompatibles con nuestro ideal constitucional. De esta forma, concluyo mi intervención agradeciendo a ustedes, honorables senadoras y senadores, esta invaluable oportunidad de renovar la impartición de justicia en México, así como su amable tiempo y distinguida consideración. Muchísimas gracias.